Buenas noches, queridos hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Romanos, hoy miércoles, y quiero que recordemos algo antes de empezar. Este estudio tiene como propósito llevarnos a la madurez espiritual, pero no sin antes tener las bases de quién es Dios, de lo que Él ha hecho, de la necesidad que tiene el hombre de conocerle a Él, ya que todos nosotros somos pecadores, hemos nacido separados de Dios por el pecado, y el estudio de Romanos nos muestra que cada uno de nosotros, sin excepción, estamos destinados a ir a una separación eterna de Dios, pero por la gracia de Él ha dado a su Hijo Jesucristo y por medio de Él nos da salvación. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, el mensaje de Romanos es que somos incapaces de ganarnos el favor de Dios por nuestras fuerzas y somos incapaces de ganarnos la salvación por nuestros medios, pero que la obra de Jesucristo, su muerte en la cruz, nos ha salvado porque Él pagó por nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que como cristianos, Él es la vida del creyente que confía y descansa en la verdad, que confía y descansa en el poder del Espíritu Santo por haber entendido que hemos muerto juntamente con Él y que juntamente con Él hemos resucitado. Entonces, los capítulos 12 en adelante habla acerca de la vida del creyente en esta tierra, cómo debe comportarse. Y hemos visto hasta el día de hoy 6 dones de los cuales Dios dio a los creyentes. Esto son para el uso y beneficio de la iglesia local, en donde Dios utiliza a cada uno o utiliza estos dones dados por Él en el momento de la salvación para beneficio de edificación espiritual de los hermanos. Entonces, hemos visto ya algunos de los dones, hemos visto profecía, hemos visto el don de servicio, hemos visto el don de enseñanza, hemos visto el don de exhortación, hemos visto el don de dar, hemos visto el don de administración. Y hoy día vamos a ver el último de los dones citados aquí en Romanos capítulo 12, el don de misericordia. Es muy importante que este don está situado al final de todos, porque una vez que el profeta identifique el error, una vez que el de servicio ve la necesidad detrás de la necesidad, cómo servir y ver la voluntad de Dios, una vez que el de enseñanza ha tomado el tiempo para dar a conocer la verdad, una vez que el que tiene el don de exhortación ha buscado el regresarle a la persona a la verdad, el que se dé la vuelta y que mire al Señor, una vez que el que tiene el don de dar ha visto detrás de la necesidad que la persona tiene, la voluntad de Dios en cuanto a la parte financiera y cómo compartir con la persona. Una vez que el de administración ha hecho que todos estos cumplan su tarea eh, en una manera correcta o que lleve a cabo el servicio al Señor para compartir con la iglesia y compartir con otros, el don de misericordia, una vez que todos ellos ya no pueden hacer nada más y la persona no quiere el don de misericordia, les recuerda a todos que todos estamos aquí no por nuestros méritos, sino que Dios nos da lo que no nos merecemos. Entonces, el don de misericordia es muy importante. Se necesita de esas personas
en nuestra congregación, en nuestra vida. En mi vida eso veo diariamente, porque a veces uno piensa que es por nuestro desempeño. Y ciertamente creo que mi esposa tiene el don de misericordia y, y me recuerda que yo también estoy aquí por misericordia. La palabra de Dios nos enseña eso, y cada vez que vemos eso nos ayuda. Entonces el don de misericordia tiene un trabajo muy importante dentro de la iglesia, y a esta persona la gente le confía, la gente tiene mucha confianza con esta persona porque eh, es como alguien que siempre está pensando en compartir con otros, pero en el sentido de cuidarle, ¿ok? Entonces, voy a leer nuestro estudio y vamos a continuar en Romanos capítulo 12. Recuerden que nos quedamos en el capítulo 12 y el versículo 8, que hemos estado varias semanas estudiando esto, ¿ok? Entonces dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ya vamos a ver por qué es tan importante esto, que haga misericordia con alegría, no con tristeza o no con desánimo, ¿ok? El don de misericordia es notable en aquellos a quienes Dios les ha aplicado su misericordia. Juan es la ilustración bíblica de este don. El apóstol Juan nos muestra cómo Dios le trató a él mismo, el Señor Jesucristo le trató a él mismo con misericordia. Por medio de este don uno puede ver quiénes están dolidos, y a veces uno no ve eso. Por ejemplo, yo tenía el hecho de, ok, ya enseño lo que tengo que enseñar y punto, ¿no? Y hacían preguntas y yo decía, no, es que esto es lo que dice y punto. Pero el que tiene el don de misericordia te puede decir al que tiene el don de enseñanza: oye, necesitas escuchar lo que está diciendo detrás de la pregunta, ¿sí? Entonces, uno puede parar la velocidad, frenar, y otra vez preguntarle: ¿te está ayudando lo que te estoy diciendo? Eso se aplica en mi persona, ¿no? Pero alguien que tiene el don de misericordia ve la necesidad de las personas, que los que están dolidos, y, y, y comparte el dolor con ellos, o sea, se identifica con ellos. Juan escribió su primera epístola para dar gozo, comunión, esperanza, confianza, desechando el temor y el tormento. La epístola de primera de Juan nos habla acerca de la comunión que tenemos con Cristo. Y quiero que veamos algunos pasajes que encontramos en primera de Juan. Entonces, acompáñenme por favor a primera de Juan y vamos a leer algunos pasajes en este capítulo de Juan, ¿okay? La primera epístola de Juan. Miren conmigo en 1 de Juan, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. La comunión habla acerca de una relación íntima, personal, con Dios, por quién es Él, ¿sí? Por lo que Él ha hecho, porque Él es Dios, ¿sí? Una comunión habla acerca de una relación íntima a través de la obra de Jesucristo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede tener comunión con Dios. Esto está escrito para un creyente. Entonces, detrás de la necesidad se ve, por misericordia, decir que esta persona necesita conocer al Señor Jesucristo, no es salvo. Necesita ver que Dios ha perdonado todos sus pecados en Jesucristo por la obra de Él. Entonces, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice:
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Sí? El anuncio de lo que pasó, los hechos de la palabra de Dios, para tener comunión con Dios y los unos con los otros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, miren también aquí mismo en 1 de Juan, el capítulo 3 y los versículos 2 y 3, miren lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esto es muy importante porque una persona, si no ve las cosas como Dios las ve, si no ve las cosas en base a la obra de Jesucristo, va a estar perdido. Y alguien que tiene el don de misericordia va a tratar de recordarle quién es Él en Jesucristo. Por misericordia estamos aquí, no por obras, no por nuestros esfuerzos, sino por la obra de Él. ¿Sí? Es muy importante a todos, inclusive al creyente o a cualquiera de ellos, es recordarle, oye, tú también estás aquí por misericordia. Entonces el que tiene el don de misericordia no es que es así blandito y sin carácter, sino es fuerte y sabe recordar a la persona, oye, ubícate, ubícate dónde está. Acuérdense lo que nosotros veíamos en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, que Pablo mismo, su plataforma de donde él hablaba, era sobre la gracia. O sea, él estaba hablando todo lo que decía y todo lo que pide, ruega que el cristiano, Romanos, la manera como viva es en base a su posición de gracia. Y el que tiene el don de misericordia hace eso. Con gozo recuerda la comunión que tenemos con el Hijo, con el Padre, a través de la unión que tenemos con Cristo Jesús. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Okay? Leo el versículo, leo otro versículo más aquí en el capítulo 4. Miren, el capítulo 4 de Primera de Juan y el versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Y es otra de las maneras como nosotros vemos que el conocerle a Dios nos da a nosotros una confianza, una seguridad en lo que Él ha hecho, que nos da esperanza diaria. ¿Okay? Entonces, el mensaje que alguien que tiene misericordia, el don de misericordia es muy importante porque después de que todos ya han hablado con Él y Él sigue y ya dice, ya saben qué, váyase de aquí usted ya no mismo, el que tiene el don de misericordia le agarra del brazo y dice, no les hagas caso, ellos también están por misericordia, tú y yo estamos aquí por misericordia, por la gracia de Dios, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir mirando a Él. ¿Sí? Y conoce la verdad. O sea, de cada uno de estos dones, acuérdense que es en base a la medida de la fe. Y eso tiene que ver con conocer su palabra. Y aquí, cuando habla acerca del don de misericordia, con alegría. Porque alguien que tiene el don de misericordia podría bajarse y estar triste en eso. Pero la alegría es decir, ¿sabes qué? No te preocupes, mira y sigue adelante. Entonces, miren lo que dice aquí el versículo 13 y 14 del capítulo 5 de Primera de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto es muy importante recordar lo que tenemos en Él. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Otra vez, ¿le conoces
has nacido de nuevo, y si has nacido de nuevo, entonces sabes que ya moriste juntamente con Él, sabes que ahora la vida de Jesucristo es la que vive, la vida cristiana en ti, por el poder del Espíritu Santo, y que a nosotros nuestra única tarea es creer en lo que dice la palabra de Dios, estar confiados en ella. Dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, de mucha importancia una persona que tiene el don de misericordia dentro del contexto de la iglesia. Sigo leyendo nuestro estudio y dice, el misericordioso no puede ser firme porque no quiere ofender a otros, correcto, pero eso es justamente cuando el misericordioso no está confiando en el Señor. Pero cuando confía en el Señor, la firmeza no viene de Él, sino viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Viene de confiar en el Señor y no en sí mismo. Entonces, lo que dice, lo dice con confianza, con seguridad, porque sabe que Dios Todopoderoso es el que va a obrar. Entonces, así como en cada uno de los dones, uno puede estar dependiendo en uno mismo, también en cada uno de los dones, uno puede depender en el Espíritu Santo y reflejar, o más bien dicho, el Espíritu Santo refleja la vida de Jesucristo en nosotros, y Jesucristo no era tímido, no era, él era con completa seguridad de lo que estaba diciendo. Y cada uno de nosotros, cada una de las personas que tiene este don, en el momento que conoce y depende y descansa en su posición en Cristo Jesús, puede con toda seguridad, con toda confianza, hacer la voluntad de Dios y ser de beneficio para otras personas. Acuérdense, porque cada uno de estos dones que hemos estado viendo en estas semanas son para edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante, o sea, uno ni se da cuenta de cuánto beneficio son otros hermanos en su propia vida. ¿Sí? Yo lo he podido ver y lo he visto recientemente en mi propia vida. Hemos tenido que cambiar de casa y he visto el amor de los hermanos eh, sirviendo, ayudándonos y hasta dando dirección en ciertas cosas cómo completar la tarea. Entonces, he podido ver a Dios obrar a través de los hermanos que tienen diferentes dones y ellos al verles depender en el Espíritu Santo cómo Dios les usa. Pero otra vez, aunque tengamos los dones, si no crecemos espiritualmente, si no conocemos la verdad, si no dependemos en el Espíritu Santo, no sirven de nada. Porque los dones solamente son de beneficio para la iglesia cuando estamos en el poder del Espíritu Santo, descansando en la verdad, a la medida de la fe, ¿sí? Como sacrificios vivos. Y eso quiere decir, Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, ya no vive más, ahora dice Gálatas, mezclando, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra vez, cada uno de los hermanos que tiene estos dones, solamente por el poder del Espíritu Santo, solamente en esa identificación, en esa apropiación de lo que nos pasó en Cristo Jesús, sirve de gran beneficio para la iglesia local. Entonces, una persona que tiene el don de misericordia siente el dolor de otros, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tratar de ser demasiado frontal, ¿ok? Pero alguien que tiene el don de misericordia ve lo que la otra persona que está recibiendo, cómo se siente. ¿Sí? Y alguien como yo, que no tengo ese don, lo puedo ver.
y necesito estar atento a otra persona para poder comunicar la verdad en amor, para poder comunicar la verdad y saber cómo la otra persona también se siente. Entonces, alguien que tiene el don de misericordia eh, sabe cómo la otra persona se siente y cómo sus sentimientos están. ¿Okay? Los sentimientos son muy importantes porque Dios nos los dio. ¿Sí? No se trata de decir, es que ya conoces la verdad y esto es blanco y negro. No. Sí, por supuesto que la Biblia no cambia, pero Dios nos ha dado sentimientos así como Él tiene sentimientos. Él está alegre, está triste, tiene ira, tiene gozo. Y Dios ha puesto eso porque nos ha dado la capacidad de conocerle y entenderle. Por el poder del Espíritu Santo, nuestros sentimientos pueden estar gobernados por el poder del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que habrá momentos en los que podamos identificarnos con el dolor y el sufrimiento de otras personas para poder saber lo que Dios está haciendo. Entonces, alguien que tiene el don de misericordia es de mucho beneficio y de mucha ayuda para el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Una persona así, la gente le quiere, le aprecia, porque les entiende. ¿Sí? Entonces, es muy importante, ¿ya? Los dolidos van con él porque le tienen confianza. Y porque le tienen confianza, la gente, inclusive una persona así es hasta no sé, buena en los negocios, porque la gente le confía, sabe cómo trabajar y sabe cómo bendecir a otras personas. Entonces, es de mucha bendición a alguien que tiene este don dentro del contexto de la iglesia. ¿Okay? Cuando Cristo estaba colgando en la cruz, pasó su responsabilidad de ver por su madre a Juan. Recuerdan que nosotros dijimos que Juan es un ejemplo bueno de alguien que tiene el don de misericordia. Miren conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 19 y los versículos 26 y 27. Evangelio de Juan, capítulo 29, capítulo 19 y los versículos 26 y 27. ¿Okay? Dice en el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué tremendo, ¿no? Alguien que tiene el don de misericordia es de mucha bendición para la iglesia, porque se identifica con ellos y ayuda a todo el resto a ver las cosas como Dios las ve. Acuérdense que Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Y eso es muy importante. Dios trabaja de esa manera. Nosotros no. A veces nosotros botamos la toalla muy pronto. Pero alguien que está descansando en la verdad, controlado por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Puede darle otra y otra oportunidad, aunque le duele al ver que la otra persona camina en incredulidad, pero nuevamente siempre está con los brazos abiertos para seguir ayudando. ¿Sí? Y cuando está controlado por el poder del Espíritu Santo, esa persona Dios le usa muchísimo. No quiere decir que una persona así es eh, alfombra para todo, para que todos vengan a pisarle, no. Porque cuando está en el poder del Espíritu Santo, sabe descansar en la verdad y no se mueve de la verdad. Y es firme, ¿sí? Y sabe que no está para agradar a la carne, sabe que no está para agradar al hombre, sino a Dios. Y al ver las cosas como Dios las ve, siempre va a estar abierto a
compartir la verdad y el amor de Dios, no importa la otra persona, porque la misericordia es no darnos lo que nos merecemos. ¿Sí? ¿Entienden? Y alguien que hace eso no le da lo que se merece, más bien da gracia, que es darle lo que no se merece. ¿Okay? Entonces, sigo leyendo nuestro estudio, hermanos. Si ustedes no tienen este estudio, por favor hablen conmigo para que pueda de alguna manera hacérselos llegar. El estudio de Romanos para creyentes en crecimiento de la Iglesia Gracia y Verdad. Y encantado se los hago llegar, ¿ok? Es interesante ver que los que tienen el don de exhortación trata que la persona saque provecho de su dolor, mientras que los misericordiosos tratan de remover la causa del dolor, o sea, que ya no le duela más, ¿sí? En conclusión, todos estos dones son dados por el poder del Espíritu Santo y solamente podrán ser usados para la gloria de Dios cuando dependemos en Él. Otra vez, estos dones de edificación solamente son útiles cuando dependemos en el poder del Espíritu Santo. Cuando dependemos de nosotros mismos, no. Más bien causamos problemas, como lo que pasó en la carta primera a los Corintios, donde tenían todos los dones, pero estaban en la carne. Eran niños espirituales y en vez de ser de bendición, eran de problema, de, de tropiezo para otros hermanos. ¿Ok? ¿Puede usted imaginar a uno con el don de exhortación en la carne? Nos deja a todos fuera, ¿sí? Recuerdo a alguien que tenía el don de exhortación y compartía, decía, si no le gusta, ahí está la puerta, puede irse. Pero el que tiene el don de misericordia dice, al que está ya saliendo, dice, no le hagas caso, él también está aquí por misericordia. Enfócate en la verdad y mira a Él y deja de andar en la carne porque estás mal, pero necesitas conocerle al Señor. Entonces, necesitamos de cada uno de estos dones dentro del contexto de la iglesia. Y Dios ha provisto a cada creyente en momentos de su salvación, por lo menos un don principal que refleja de esa manera, pero solamente puede ser usado en el poder del Espíritu Santo. Cuando no está usado en el poder del Espíritu Santo, en base a la verdad, no sirve de nada. Entonces, para nosotros como creyentes, nuestra tarea es crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? No hay otra cosa. Ese crecer quiere decir como permanecer en la verdad. Juan capítulo 15 y el versículo 5 dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Miren conmigo para no cambiar lo que dice exactamente. Pero es muy importante que esta permanencia tiene que ver con estar enfocados en Él, con estar mirando las cosas como Dios las ve. Ustedes dentro de la página de IGB Cuenca, en los videos, puede buscar la lista de los videos de Mirando a Jesús, y Mirando a Jesús habla de esto, ¿sí? Dice capítulo 15 y el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. De la misma manera que es con nosotros y el Señor y cada uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia, los dones de edificación, deben ser usados por el poder del Espíritu Santo. Ok, entonces, Romanos capítulo 12 da el inicio de la conducta cristiana y la primera cosa es depender en Él. Porque ya que Él nos ha dado todo, si no lo vivimos por el poder del Espíritu Santo, causamos muchos problemas. Pero al depender en Él, Dios utiliza los dones que Él nos ha dado para el beneficio y de edificación de la iglesia. Hermanos amados, que tengan
una buena noche y puedan descansar en la verdad el resto de la semana. ¿Sí? Si tienen ustedes preguntas, por favor, les animo a que me escriban. Si tienen algún comentario, también. Y si necesitan el estudio, que me lo hagan saber. ¿Okay? Recuerden que estos estudios están publicados en la página de IGB Cuenca, pero también tenemos estudios en YouTube como IGB Cuenca y en Instagram. ¿Okay? Entonces, me despido.